El conversatorio. Bueno, la verdad que va a ser un placer poder conversar, escuchar y preguntarle algo a Julio Laya, que lo sigo desde hace mucho tiempo y me enteré a través de Verónica Bella, que está aquí en el estudio con nosotros, que va a estar en Uruguay, en la Universidad Católica, dando una charla, y bueno, no se da todos los días eso, entonces estoy muy contento por poder hacerle alguna pregunta a Julio. Yo creo que Julio no sabe la cantidad de gente que lo sigue, que él no conoce. Bienvenido, Julio, y muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, algo lindo es que se te escucha como si estuvieras aquí al lado nuestro, ¿no? Julio, sí, se te escucha muy bien. Yo quiero empezar con esta pregunta porque ya te han preguntado un poco de todo, del pasado, del presente, y vamos a empezar un poquito con desde aquí hacia adelante. El coaching que sigue creciendo tanto como disciplina, y yo sé que lo único que coaching es algo más en tu vida muy importante, pero no es lo único, ¿no? ¿Lo ves como una profesión de presente y de futuro? ¿Lo ves como una disciplina? ¿Qué apreciación tenés del coaching desde ese lugar? Porque vas a estar en una universidad, además, ¿no? Y no es la primera vez. Sí. Sabes que tu pregunta es grande, porque el nacimiento del coaching no tenía, yo recuerdo en los primeros momentos, no teníamos el interés en generar una profesión. Nosotros estábamos movidos por un profundo deseo de generar un espacio nuevo de saber, de aprender en la Tierra, entre los seres humanos. Es como decirlo de esta manera. En el aprender de hoy hay algo grande que falta. En el saber de hoy estamos totalmente envueltos en un saber tecnológico, económico, y se nos queda afuera, no sé cómo decirlo de otra manera, el alma, el espíritu del ser humano. Y las veces que nos preocupamos de temas de ese tipo, nos preocupamos desde el punto de vista terapéutico, si tú quieres. Claro. Entonces no nació con un interés en una profesión, sino que un cambio en nuestra mirada de lo que es saber y aprender, una inclusión más grande del espacio humano en nuestro saber. Ahí va, interesante, ¿no? Porque, bueno, lo sabemos bien, a lo largo de todos estos años, después de su nacimiento, crecimiento y difusión, y cada vez también más gente lo sigue estudiando, o para sí o para compartirlo, de ambas maneras, ¿no? Sí. Yo creo que el entusiasmo que provoca el coaching, a mí me llamó profundamente la atención cuando yo empecé. Estoy hablando de 40 años atrás aquí en los Estados Unidos. El inmediato despertar, el apego, el entusiasmo que experimentaban la gente que iba a mis programas. Claro. A mí me sorprendía, pero estaba más allá de ser grato. Me tocaba el alma ver que por fin, mucha gente decía, ya por fin salgo de la eterna cosa de aprender, tener más información de esto y del otro. Quiero hacerme cargo de cosas profundas que no sé dónde hablarlas, dónde tocarlas, con quién conversarlas. Espacios de relaciones, espacios de emocionales, espacios de sueños, en fin, etcétera, etcétera. Que quedaban fuera del saber tradicional. Y con también toda los talleres, los cursos, el conocimiento que se viene compartiendo y abriendo en esta última década, el coaching ahí, ¿cómo se acopla? A ver si entiendo tu pregunta. El coaching para mí, en su desarrollo
como profesión, como actividad, tiene un riesgo, que es el riesgo de quedarse atrapado en como que ya llegamos, ¿no? Como que ya la hicimos, la sabemos. Yo creo que el coaching está normalmente, habitualmente, por lo menos así lo vivo yo, expandiendo la concepción de lo que es saber entre nosotros los seres humanos. Por eso ha causado tanto revuelo, porque donde no teníamos voz, donde no teníamos conciencia, donde normalmente nuestro saber habitual no tocaba esos rincones, aparece esta profesión en donde podemos conversar de lo que hasta antes no estaba en el espacio de lo conversable. Claro. No estaba simplemente. Sí, sí. Entonces, provoca, yo te puedo contar experiencia tras experiencia, y son literalmente miles. He tenido la fortuna de estar con miles de estudiantes. Gente que me ha dicho, te voy a poner un ejemplo simple. Un señor una vez levantó su mano en una sala, me acuerdo, y me dice: quiero que sepas que yo soy uno de los hombres más ricos de América Latina. Cosa que lo comprobé absolutamente a posteriori. Un hombre riquísimo. Y me dice: yo lo tengo todo, realmente todo, pero lo que no conozco es la felicidad. Lo que no tengo es la alegría de vivir. Y me dice, y me acuerdo que decía, conmovido: nunca en mi vida había hablado de lo que estamos hablando. Nunca lo había visto. Para mí todo era operacional, negocios, tecnología, compras y ventas. Claro. Y eso muestra, y en ese momento lo mostró, tú debías ver la cara a la gente en la sala, ¿no? Que nosotros buscamos la felicidad a través del tener más. Pero el tener está... No tengo problema con tener y poder vivir en un lugar, una casa, y se puede, obviamente, pero si nos quedamos en eso, hay algo que va muriendo. ¿Y cuánta gente lo tiene todo en ese sentido? Y sin embargo el dolor es abrumador, claro. Es inmenso. Sí, yo la pregunta te la hice así para no hacerla de esta manera también. Hoy parece que a veces todo fuera coaching con esto, con claro. Lo otro, con lo demás. Entonces por eso, y también el coaching uno lo puede llevar a su vida cotidiana, hasta en una claro. Conversación. Por eso te preguntaba cómo se acopla con otras disciplinas, incluso claro. La educación es muy importante, ¿no? Sí, yo creo que en toda disciplina. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de coaching y de una apertura, no estamos diciendo que no hayan disciplinas importantísimas en la vida. Claro. Por supuesto, no venimos de un espacio de desprecio a nada, sino al contrario, es de profundo aprecio. Pero el aprecio está en la expansión de nuestra presente concepción de lo que es saber. Si tú me permites, te lo puedo poner con un ejemplo que lo pongo siempre. En el colegio a mí me enseñaron una cosa. Aprender es algo que significa adquirir respuestas. Saber es tener respuestas. Yo conozco gente que tiene respuesta para todo y no sabe nada. Claro. Sí. Y tú los debes conocer si es habitual. Entonces, cuando confundimos saber con tener respuesta, estamos atrapados. El saber está mucho más cerca de las preguntas que de las respuestas. Entonces, el coaching, la expansión del coaching ha tenido que ver con eso, que nos empujó estos límites, que no por mala fe ni por nada de eso, sino que porque históricamente habíamos caído ahí, habíamos puesto estos límites respecto a lo que concebimos como saber. Y hoy día, por ejemplo, dentro de la ciencia, por ejemplo, hay gente que dentro de la ciencia dice es necesario empujar las fronteras de lo que consideramos científico. Y uno de ellos es un científico extraordinario como Rupert Sheldrake, por ejemplo. Un hombre gigantesco en la ciencia que dice: no nos quedemos amarrados dentro de estas fronteras que le hemos puesto al saber.
Y eso es lo que empujó a la existencia del coaching, ese tipo de observaciones. Ahora, sí quiero advertir también que la palabra el coaching se pone de moda, comillas, sí. Y también hay gente que se mete en esto del coaching y dice ser coach porque está de moda y hay que tener cuidado. Claro. El coaching es una profesión honda, profunda, y como explotó, obviamente hay quienes empiezan a decir que son coaching, eso y hay que tener cuidado con esas cosas, como tú te podrás imaginar. Claro. Julio, bueno, tú venís de ser abogado, de nacer en Chile, de vivir una etapa en Chile también muy compleja, de tener que irte de Chile, es una historia que mucha gente conoce, la de tu caso, sí. La de Fernando Flores, y qué interesante estar en Estados Unidos y allí, bueno, supongo que habrás visto tu pasado, ¿no? Y qué les pasó, pero también tenías que hacerte cargo de tu presente y qué diseñabas, qué estudiabas, qué hacías, ¿no? Claro, para mí, te puedo decir, incluyendo todo lo que has dicho, el haber llegado aquí y al espacio al que llegué fue un regalo de la vida. Sí. Me encontré con gente maravillosa que estaban en procesos precisamente de pensar, de incluir, de integrar a la experiencia humana lo que yo ya lo he dicho varias veces aquí, un nuevo saber, una nueva mirada del saber. Y cuando yo llegué a los Estados Unidos, tuve la suerte de estar cerca de Fernando Flores, a quien nombraste, que estaba en contacto con otras personas que estaban lanzando aquí en Estados Unidos distintos programas y cursos. No era todavía coaching, pero estaban ya apuntando en esa dirección. Y por lo tanto, mi llegada acá, a este país, fue un regalo de la vida, en ese sentido particularmente. Claro. Porque yo llegué acá a los Estados Unidos el año 78 y yo me empecé a nombrar como coach por allá por el 85. Y que empecé a hacer programas no solo aquí en los Estados Unidos, sino que fui a América Latina. Y todo esto a mí me sorprendía y estoy tan agradecido a la vida por eso, tanto la respuesta de la gente. Es que era hermoso ver ese entusiasmo de gente hablando de lo que nunca en su vida habló y siendo escuchado con profundo respeto, sin darle respuesta a esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que... No, sino que simplemente el poder conversar. Claro. Reflexionar con otros respetuosamente sobre temas que en la vida a veces, bueno, muchos de nosotros los vivimos hasta la muerte, escondiditos, nunca tocamos, nunca hablamos de esas cosas. Y Julio, esto es como una pregunta pensando en interesados en el tema y estudiantes también de coaching. ¿Cuánto de lo aprendido de aquellos seminarios de grupales de transformación personal hasta sí. Luego la etapa más de sistematizar el coaching te sirvió en los primeros años y te sirve hasta ahora? ¿Y cuánto también propio tuyo sale en el momento en cuanto a conversación, técnicas, como lo quieras abordar? Claro. Mira, yo creo que el haber entrado en un espacio de transformación sin estar amarrado a ninguna, comilla, profesión. Yo no sabía que me estaba metiendo en una nueva profesión. Yo no sabía eso. Claro. Yo lo único que sabía es que había aprendido mucho en el colegio, en la escuela de Derecho. Sin embargo, yo me daba cuenta, y a medida que conversaba con la gente y esto se empezaba a ampliar, que aquí yo estaba aprendiendo de cada una de esas interacciones, que yo no venía, ya me las sé, sino que cada interacción
más otras interacciones, las reflexiones, algunas lecturas, todo eso iba armándose. Y yo te puedo decir que no es que yo tenía un plan, sinceramente no es así. Fue creciendo. Y me pasó una anécdota interesante. Yo empecé a hacer programas para una persona aquí en los Estados Unidos, Werner Erhard es su nombre, y Werner tenía un programa y él me puso a mí entre los ayudantes o asistentes de ese programa. Entonces, claro, los programas se reunía la gente, tenía una conferencia y después yo tenía la ocasión de estar con ellos en grupos y conversar con ellos y qué sé yo. Ese espacio, por ejemplo, para mí fue muy importante en el desarrollo profesional, porque este hombre, Werner Erhard, definitivamente un hombre muy interesante, con mucha sabiduría, tenía un gran impacto en la gente, y yo me daba cuenta, mientras estaba con los asistentes a esos programas, que algo se había abierto. Sin embargo, al mismo tiempo, al avanzar en este proceso, yo me fui dando cuenta de que pasaban otras cosas. Había un exceso de autoridad de parte de los que enseñaban. Es decir, estaban apuntando como esto es, como dándote decir yo ya sé. Y esa parte fue para mí tan obvia en ciertos momentos que me propuse desafiarla. Y no hablarle a nadie desde el yo ya sé y tú no sabes, déjame decirte cómo son las cosas, sino que explorar con otro ser humano un saber, claro, que anda rondando, pero que no tenemos acceso en la cotidianeidad, en la escuela tradicional. Tal cual. No sé si. Sí, clarísimo. Y Julio, ¿tuviste oportunidad también de, en ese recorrido con tantas personas y en un momento y en un contexto muy efervescente, ¿no? De fines de los 60, 70, 80, ¿no? De conocer a Thomas Leonard también, que muchos le atribuyen como, bueno, el ser un obsesivo de la disciplina, sistematizar conversaciones y uno de los iniciadores también del coaching. Sí, yo no tuve mucho contacto con él. No tuve. Porque cuando yo me independizo, ya dejo de trabajar con Werner Erhard y con Fernando Flores y entro en mi propio camino, yo me di cuenta de que era importante aprender de muchos otros, pero al mismo tiempo estar atento a un aprendizaje que yo veía que se quería manifestar en cada ocasión que yo estaba con mucha gente. Era una bendición de que me dio la vida y lo agradezco tanto. Pero yo me daba cuenta que en esas conversaciones, en esos diálogos, la gente se atrevía a entrar, a tocar temas, no porque ya sabía, sino que precisamente a hablar de esas cosas respetuosamente desde el no sé, desde el exploremos juntos, y cada voz en la sala se iba sumando a un saber que se iba generando, que se iba creciendo, que se iba armando. No sé si lo que digo me estoy explicando. Sí, cómo no. Quienes han visto videos o han estado contigo lo tienen más claro, además, el tema, ¿no? Julio, fuiste abogado. Sí, solo 4 años. 4 años, ahí va. Y el lenguaje y el uso del lenguaje, ¿lo aprendiste de otra manera después cuando estudiaste teoría del lenguaje en Estados Unidos? Sí. ¿Te sirvió la abogacía para todo lo que haces? Yo estoy seguro que me sirvió, pero no sé cómo, pero estoy seguro que me sirvió. Pero ¿cuánto te podría decir? Me sirvió de esta manera, claro, de la otra manera. Por lo menos para diferenciar un hecho de un juicio, ni que hablar, ¿no? Claro. Definitivamente. Sí. Definitivamente. Pero no te podría decir específicamente. Solo que los aprenderes
vamos encontrándonos con ellos en la vida. Algunos van quedando, otros los traspasamos, llegamos a otro lado, pero todos tuvieron que ver con el proceso, eso no cabe duda. Claro. Todos. Y por lo tanto, gracias por eso. Le podría decir a la Escuela de Derecho, pues evidentemente aprendí mucho ahí también. Claro. Y sigo preguntándote por el lenguaje. Hoy, que hay cambios también significativos en el uso del lenguaje, ¿qué representa para ti eso? Ay, qué pregunta me has hecho, hermano. Inmensa, tu pregunta es inmensa. Porque en este momento yo estoy viendo el fenómeno de la telecomunicación, del celular y de todo eso, y del inmenso impacto que está teniendo en nosotros. A esto se agrega el COVID, que nos aisló por un tiempo, y yo veo sobre todo en gente joven una dificultad profunda de comunicarse, excepto en el espacio en que quiero ser visto y llamar la atención, que es muy propio de los sistemas esto. Pero sí estoy viendo que estamos entrando en una crisis muy, muy grande en el espacio comunicativo. Tenemos crecimiento de comunicación en el sistema electrónico, digamos, pero no necesariamente un crecimiento en la comunicación del alma humana. Claro. Entonces ahí estamos entrando en un terreno súper delicado. Fíjate que es notable, y estaba leyendo hace un tiempo atrás un pequeño estudio hecho, el nivel de depresión que hay, por ejemplo, en nuestros adolescentes, que está creciendo universalmente, es impresionante. Y según mucha gente que está mirando esto muy como tema muy cercano, hablan de que parte de eso tiene que ver con el espacio comunicativo en que estamos entrando. O sea, son temas delicadísimos, son desafíos inmensos. Sí. Y no quiero decirte que yo tenga una respuesta, pero lo que estoy mirando me preocupa inmensamente. Claro. Julio, si tenés un poquito más de tiempo, nos gustaría seguir conversando. Igual es muy importante la información. Esta nota se va a repetir varias veces, que el lunes 11 de noviembre, no Verónica nos acompaña, Julio. ¿Cómo estás, Julio? En el estudio. Ahí está Verónica. Soy Drupi. Drupi presente. Sí, el lunes 11 de noviembre, de 9 a 12, vamos a estar recibiendo por primera vez en Uruguay a Julio Olaya. La verdad que estamos muy entusiasmados, toda la comunidad de coaches del Uruguay, en la Universidad Católica, y ahí vamos a tener la posibilidad de estar en su presencia, conversando un poquito sobre los objetivos del coaching ontológico. Tal vez tenemos la suerte de que Julio haga algún coaching en vivo. Eso es un poco lo que nos encantaría, que tengan la experiencia como tuve yo de pasar al frente y que te escanee en medio segundo. me sucedió, pero sería muy lindo que las personas, tanto los que estamos ya involucrados en el tema del coaching, como aquellas personas que les llama la atención o que está tan de moda en las organizaciones hoy hablar tanto del coaching ejecutivo, ¿no? Claro. Que realmente se puedan acercar a estar en presencia de Julio y entender un poquito más de qué se trata esta disciplina y esta filosofía de vida ya está. Claro. Que además es muy interesante el título, ¿no? El arte de las conversaciones en el siglo XXI, ¿no? Y sabes que ahí hay que, si me permite agregar una cosita, la palabra conversación o conversar, el origen etimológico es cambiar juntos. Versátil, versar, conversar es cambiar juntos. Yo creo que eso lo tenemos que recuperar. El traer de nuevo que conversar significa que vamos generando en nosotros nuevos espacios, transformándonos juntos. Recuperar el poder de etimológico de esa palabrita. Vale la pena mirarla. Claro. Julio, sos parte de esos 3 chilenos que generan el coaching ontológico, se difunde en el mundo. Hay otros chilenos muy reconocidos en el mundo también de la investigación, de los aportes en
llamémoslo como quieran, pero el potencial humano, como Maturana, que también tuvimos la suerte de tenerlo acá y de poder entrevistarlo, y me preguntaba, y acá en Uruguay interesa mucho el coaching. Y él preguntaba, ¿no? La idea era hacerle una entrevista a él. Y yo le decía que sí, que venía generando una onda expansiva muy importante. ¿Cuánto lo difundió las personas lo que ustedes hacen? Porque nada crece solo por un buen marketing, tiene que haber algo más, ¿no? Sabes que tu pregunta me trajo inmediatamente la imagen cuando hago los programas. Antes los recuerdo, todos los hacía personal, cara a cara, ¿no? Ahora casi todo ocurre virtualmente. Pero yo recuerdo, ponte tú, que al terminar una sesión, la mitad de la sala se venía al frente a seguir. Es que me quedé con esto, es que a mí me quedé con esto. Un deseo, un profundo deseo, es como reenamorarse de lo que es aprender. Claro. Y lo digo con todo mi corazón, reenamorarse del aprender, poder darte cuenta de repente que viste, con los mismos ojos que andas todos los días, viste lo que nunca habías visto, que estaba enfrente tuyo. Entonces, eso que parece ser una manera de hablar, no es una manera de hablar, literalmente. Cuando un ser humano, por ejemplo, vivió, ponte tú de niño, una experiencia dura, difícil, y te digo que esto aparece regularmente en muchas conversaciones, el haber visto violencia entre sus padres, el haber sido abusado sexualmente, ese ser humano queda marcado emocionalmente, marcado, y vive la vida con esa marca, y es extraordinario cuando ese ser humano se atreve en un espacio colectivo de profundo compromiso, de amor, ¿cómo te dijera? De dedicación, y empiezan conversaciones, y ese ser humano sana, porque por primera vez puede hablar en un espacio sin hablar desde la vergüenza, sino que hablar del dolor, de lo que pasa, y sanar esas heridas. Y te lo puedo decir, a mí me queda conmovido, y ese ser humano termina la sesión y se va al frente a abrazarte llorando, porque se da cuenta de que algo se liberó, algo pudo salir de ahí, y se da cuenta que el miedo que tenía a hablar de eso era que nadie lo iba a respetar, y se encuentra súper respetado por todos los otros participantes. Esos son momentos preciosos, pero ajenos a nuestra tradición al aprender. No sé si me explico. Sí. ¿Cómo no? Julio, y una pregunta que te deben haber hecho 1000 veces también, pero ¿y cómo se lleva esto, el coaching, a una empresa, a una organización, a trabajar con otras personas en forma diaria o generar un cambio, ¿no? Es una buenísima pregunta y te la agradezco mucho, porque en un espacio laboral hay una diferencia, perdón un segundo, es una diferencia muy grande a lo que hay en un espacio, porque en el espacio laboral se conocen entre ellos, ya hay entre ellos, se juzgan, este me gusta, este no me gusta, este etcétera, etcétera. Entonces, al entrar a trabajar en un espacio laboral, tú te encuentras con un mundo que está ya relacionado, en que entre ellos hay muchos juicios, comentarios, disgustos, gustos, en fin, ¿me sigue? Sí. Entonces, un coach que entra a un espacio laboral tiene que ser inmensamente consciente de eso. Entonces, el ritmo de la conversación, el espacio, los pasos que se dan, tienen otras velocidades, tienen otras prioridades, precisamente porque entre ellos se conocen. Pero, por ejemplo, una organización en que existe una tremenda nivel de desconfianza, una organización en que existe un tremendo nivel de resignación, tú te encuentras
con esa cultura organizacional y tienes que ser profundamente cuidadoso y respetuoso para llegar al punto en que esos seres humanos estén disponibles para entrar en ese tipo de conversaciones. Sí. En el espacio público, social, en un programa abierto, amplio, es otro el espacio, hay que tener cuidado de otras cosas, pero es otro el espacio emocional que existe para poder conversar. Ahora, yo he hecho programas en organizaciones y te advierto que es insólito lo que al final pasa. Ellos no pueden creer que entre ellos, que habían tales peleas, dificultades, terminan en conversaciones completamente distintas, en aprecio, en fin. Claro. Pero para llegar allá hay que estar muy consciente de que ellos ya tienen constituida una cultura. Y un coach que entra en ese espacio y que no está atento a eso puede generar el absoluto silencio de la gente. Nadie quiere hablar porque este tipo va a meter no sé qué cosa. ¿Me sigue? Sí, claro. Entonces, claro. Eso te puedo decir en un nivel, pero el nivel laboral, por ejemplo, es inmensamente poderoso cuando tú logras generar conversaciones respetuosamente, cuidadosamente entre ellos, porque lo que se genera en la organización, aparte del bienestar que se genera, indudablemente tiene un impacto productivo. Indudablemente la productividad pega un salto. Hay una cantidad de cosas que estaban en el camino y que ahora desaparecen. Así que son mundos muy diferentes y en ambos el trasfondo es el mismo. El ser humano. Claro. Y Julio, ¿cómo percibís hoy el relacionamiento del coaching con la psicología, la filosofía? Al comienzo con la psicología podía haber tirantes, hoy hay mucha gente que es psicóloga y ha hecho coaching. A ver, bueno, ¿y esto de qué se trata? Que lo está haciendo tanta gente, ¿no? Sabes que es bien interesante lo que preguntas, porque la psicología tiene un dominio especial en donde es absolutamente útil y productiva, puedo poner esa palabra aquí, sin lugar a dudas. Hay espacios en que hay falencias de carácter psicológico que están en áreas de competencia muy particular. Eso requiere de un psicólogo, un psiquiatra, y por lo tanto yo cuando detecto una persona con algún tipo de temas de carácter psiquiátrico y en algunos casos psicológicos delicados, qué sé yo, hay momentos en que es una buena idea detenerse y sugerir ese camino a la persona con la que estás hablando, por ejemplo. Y eso puede ser en el espacio médico y en otros territorios. Yo creo que el espacio de la profesión nuestra del coaching es un espacio que se toca con muchas disciplinas. La sociología de repente aparece por lo tanto, hay una serie de fenómenos que se van tocando. Sin embargo, el espacio desde el que entramos en ciertos terrenos es diferente. Y la relación del coach con el coachee, con la persona que tú estás trabajando, no tiene el mismo nivel de autoritarismo que tiene el que tiene un psiquiatra con una persona que está siendo tratada. Y no estoy diciendo que esté malo eso, no estoy diciendo eso, corresponde. Hay algo que es más cercano, que es más quizás amistoso, amigable, no sé cómo llamarlo exactamente, en una relación de un coach y un coachee. Yo no estoy diciendo a la otra persona lo que tiene que hacer, haga esto, haga lo otro, haga aquí y acá. No corresponde, eso no es coaching. Corresponde a otras disciplinas, por supuesto, pero no es el coaching. El coaching es más, apunta a esto, lo voy a decir en las palabras más claras que pueda referirme a esto. Mira, en la vida, mientras sigamos mirando el mundo
con los mismos ojos, seguiremos haciendo más de lo mismo. Aunque tú quieras cambiar, mientras sigas mirando el mundo con los mismos ojos, seguirás haciendo más de lo mismo. Claro. En otras palabras, si yo observo el mundo de una cierta manera, y todos lo observamos de una cierta manera, por supuesto actúo consistente con esa manera. ¿Cómo voy a actuar en un mundo que no observo? El coach, por lo tanto, lo que está constantemente provocando es que esa persona por primera vez observe el observador que es, y por lo tanto pueda tener un giro, que ese giro puede ser eterno, por supuesto, es constante, toda la vida vamos a estar girando. Cuando vamos girando, ¿cómo observamos el mundo? Y para eso tenemos que mirar el mundo emocional, por ejemplo. Si yo vivo en la resignación o en el entusiasmo, yo no actúo de la misma manera del mundo, por supuesto. Si yo tengo ciertas distinciones en el lenguaje que otras personas no tienen, yo veo algo que la otra persona que no tiene esa distinción no ve. No sé por si el que esté escuchando no entiende lo que acabo de decir. Sí, sí. Yo miro, por ejemplo, el cielo estrellado, y lo he hecho en un lugar maravilloso en el norte de Chile. Y yo veo lo que veo. Esos son estrellas, puntitos, qué sé yo. Y fui una noche a mirar el cielo con un astrónomo. Y el astrónomo empezó a hablar del cielo, y empecé a ver un cielo que la noche anterior con los mismos ojos no podía ver. ¿Me sigues? Sí, claro. Porque esa persona me provee distinciones que me permiten ver. Ese es el espacio en que el lenguaje genera la capacidad de observar en nosotros. Claro. El mundo emocional está también ahí, y podemos seguir con otro, pero quiero referirme a eso. Entonces, cuando yo miro el mundo, yo no digo así es como veo el mundo, yo digo así es el mundo. Y cuando tú puedes darte cuenta, eso es lo que yo puedo ver, esto es el mundo que yo palpo, que siento, eso puede girar. Y si gira, van a girar tus acciones, van a girar tu manera de vivir, tus resultados, sin lugar a dudas. Ese es el área en que el coaching se mueve. Bien. Julio, y Verónica, solo Julio Olaya va a estar para esa charla el lunes 11. Sí. ¿Solo esa actividad? Sí, abierta al público, es esa actividad, que es una masterclass de 9 a 12 en la Universidad Católica el lunes 11 de noviembre. Después va a tener un encuentro con docentes de la universidad el martes, y ahí ya empezamos a llenarle la agenda a Julio. Claro. Pero el evento que sí, al que estamos invitados a todas las personas que se quieran acercar al mundo del coaching, es el lunes 11 de noviembre de 9 a 12 en la Universidad Católica. Hay una inscripción previa, que si querés puedo pasar los datos. Claro. Hay una landing que es www.newfield.la/Uruguay. En esa landing encuentran toda la información de la conferencia, y si no, voy a dejar un celular que es el 094-406-252, que también pueden recibir cualquier información que necesiten. Perfecto. Julio, bueno, inmensamente agradecido por tu tiempo, y te iremos a ver y a escuchar también, ¿no? Ni que hablar. Gracias. Muchísimas, de verdad que me siento muy honrado de tu invitación. Muchísimas gracias. No, por favor, un honor. Muchas gracias, Julio, Muchas de corazón, gracias. Un abrazo muy grande. Abrazo, gracias. Julio, gracias. Y muchas gracias, Verónica. Un abrazo. Chao. Chao.